Hola, maestra y compañeros. Mi nombre es Jimena Paz Gutiérrez y soy del grupo 401. El día de hoy me tocó exponer sobre la independencia de la Nueva España. Para comprender un poquito de lo que es este movimiento, debemos repasar un poco sobre los antecedentes. Como punto número 1, tenemos la caída de Tenochtitlan, consumada por el Imperio Español en 1521, y como consecuencia de ello, se consiguió la conquista de México. Además, el virreinato se estableció como forma de gobierno. De 1535 a 1821, este territorio se expandió hacia América del Norte, Centroamérica, islas del Caribe, Asia y Oceanía, así como una introducción de España a la religión católica. También tenemos que la sociedad se dividía en 5 clases sociales, que son los peninsulares, los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos. Otro punto importante es la revolución industrial en el siglo XVIII en Europa, así como la Ilustración, que fue el movimiento ideológico para reemplazar a los gobiernos absolutistas por gobiernos constituidos por normas, principios y valores. Y fue una de las causas para iniciar los movimientos de las 13 colonias y la Revolución Francesa, así como también impulsar al imperio de Napoleón Bonaparte, derrotando reinos absolutistas en Europa. En 1808, Napoleón Bonaparte logró conquistar España y así surgieron las abdicaciones de Bayona, en las que el rey Carlos IV y Fernando VII deciden renunciar al trono a favor de Napoleón, mismo que le cede el trono a su hermano José Bonaparte, así que la soberanía española se perdió. Esto provocó que los criollos también comenzaran a conspirar para poder destronar a los peninsulares, los cuales vivían abusando de su poder, causando una desigualdad social. Entre 1808 y 1810 surgió una serie de conspiraciones de criollos que buscaban asumir el mando de la Nueva España, sustituyendo a los peninsulares, haciéndolo en nombre de Fernando VII, ya que Bonaparte, a pesar de que estaba al frente, pasaba desapercibido. La Junta de México fue presidida por José de Iturrigaray y apoyada por Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate y el fraile Melchor, mismos que son precursores de la independencia de México. Debido a esto, los peninsulares tuvieron miedo y decidieron encarcelarlos. Así deciden designar como virrey a Pedro de Garibay, y más adelante este enferma y muere y es reemplazado por Francisco Javier de Lizana. En 1809 se descubre la Conjura de Valladolid, constituida por José Mariano Michelena y José María García Obeso. A ellos también los encarcelaron antes de dar el golpe, pero gracias a la intervención del rey Lizana son puestos en libertad, y debido a esto fue sustituido por Francisco Javier Venegas en 1809, y este comienza todos los brotes para la independencia. Pasando a las causas, es necesario mencionar que se clasifican en 2, internas y externas. Es importante comenzar, como ya habíamos mencionado antes, las ideas de la Ilustración, así como las ideas de la enciclopedia en el siglo XVIII. También la llegada de la Casa de Borbón, que reformó la administración en España y también en sus colonias, dándole autoridad a los peninsulares y excluyendo a los criollos. Otra causa son los cambios sociales y tecnológicos ocasionados por la Revolución Industrial. Los ejemplos de libertad en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y de la Revolución Francesa. La causa principal fue la invasión de Napoleón a España. Debido a que se debilitó el reino español, los habitantes se percataron que podían comenzar a planear su independencia. Por otra parte, las causas internas para que se hiciera la independencia fue la desigualdad social y económica entre las clases sociales, que abarcaba las condiciones de justicia, pobreza y esclavitud, ya que, como se conoce y hemos visto anteriormente, en la clase baja es explotada en trabajo para satisfacer las necesidades de las personas de la clase alta, así como también la aplicación de las reformas borbónicas para restar poder al rey, a la iglesia y a los criollos, para darle mayor autoridad a los peninsulares.
También la desigualdad entre los criollos y los peninsulares a nivel administrativo, ya que no se permitía que los criollos tuvieran puestos políticos importantes. Además, la crisis política en España a causa de la invasión napoleónica y las ideas liberales de la Ilustración y del exterior, y por último, la causa interna principal fueron las conspiraciones de los criollos para preparar el inicio de la independencia. Este movimiento se divide en 4 etapas y comenzamos por la iniciación. En 1810, Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez organizaron en su casa una conspiración integrada por el párroco Miguel Hidalgo, los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, y dicha conspiración buscaba constituir una junta integrada por criollos en nombre de Fernando VII. El inicio del movimiento estaba planeado para el mes de octubre, sin embargo la conspiración fue descubierta por los peninsulares y se tuvo que adelantar la fecha de inicio. Con base a ello, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo en Guanajuato dio el grito de dolores acompañado de presas que había liberado él mismo, con el cual llamaba al pueblo a rebelarse contra el mal gobierno, y se cree que utilizó las siguientes palabras: «Viva la América, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, mueran los guachupines». También buscaron la abolición de la esclavitud y buscaron regresarle las tierras a los indígenas. Dicho acto se considera el inicio de la independencia de México y Miguel Hidalgo es considerado como el padre de la patria. Asimismo, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende encabezaron el ejército insurgente y comenzaron atravesando por los pueblos de San Miguel, Celaya, entre otros, uniendo gente hasta llegar a Guanajuato el 28 de septiembre de 1810. Y surge la primera batalla de la Guerra de Independencia y consigo la primera victoria de los insurgentes, porque con ayuda del Pípila lograron hacer explotar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas y así poder tomarla, misma que era un almacén fortificado del gobierno peninsular de Guanajuato, en donde se encontraban refugiadas personas peninsulares. Cabe resaltar que en esta etapa los pueblos y ciudades eran saqueados con violencia. Así avanzaron hacia Valladolid, en donde Agustín de Iturbide y su ejército huyeron por tener pocos hombres, y así el 17 de octubre de 1810 lograron la toma de Valladolid de manera pacífica. Así se pudo decretar la abolición de la esclavitud y la cancelación del pago. Al siguiente día, en Michoacán, se nombró a José María Morelos y Pavón como jefe del ejército insurgente, y así poder tomar el puerto de Acapulco con el fin de tener comunicación con el continente. Mientras tanto, Francisco Javier Mina ofrecía recompensa por las cabezas de estos. Sin embargo, las tropas seguían creciendo y llegaron a Monte de las Cruces. Cabe mencionar que hasta este momento, las cabezas del ejército tenían 2 formas diferentes de pensar, ya que Hidalgo quería utilizar a mucha gente en el ejército y Allende solamente a gente preparada. Después de esta batalla, Hidalgo propone regresar a Valladolid para reunir más pueblos, y Allende propone comenzar a negociar con el virrey en la Ciudad de México, pero Hidalgo decide regresar, ocasionando que mucha gente desertara y además hubiera un distanciamiento entre ellos dos. El 7 de noviembre de 1810, los insurgentes son atacados, teniendo su primer derrota en la batalla de Aculco. Después de esto, el ejército se dividió en 2 y la gran parte de ellos se fue con Allende a Guanajuato y los demás se dirigieron a Valladolid con Hidalgo. Más adelante se reunieron en Guadalajara y ahí se conformó un órgano de gobierno por Hidalgo, tomando como secretario de Estado a Ignacio López Rayón, y así se firmó el 6 de diciembre la abolición de la esclavitud de Nueva España
y Pascasio Ortiz de Letoña fue enviado a buscar una alianza militar y económica en el Congreso de los Estados Unidos. Y Francisco Maldonado fue el que creó el primer periódico insurgente llamado El Despertador Americano. Y se fortifica el puente de Calderón tras la llegada de los realistas. El 17 de enero de 1811, el ejército realista dirigido por Félix María Calleja derrotó al ejército insurgente en la batalla del puente de Calderón, cuyo enfrentamiento fue la batalla final de la primera etapa y se le llamó la derrota militar definitiva. Después de ello, el ejército insurgente se dirigía hacia el norte de México para solicitarle su apoyo a los Estados Unidos. Cuando iban en camino fueron capturados por los realistas a causa de la traición de Ignacio Elizalde, y se dio la captura de Acatita de Bajón. El 30 de julio de 1811, estos tres fueron fusilados en Chihuahua y sus cabezas, que son las de Hidalgo, Allende y Aldama, fueron colgadas en Guanajuato, en Granaditas, como advertencia para los que buscaban continuar la independencia. Esta es la primera etapa y continúa la organización. Después de la muerte de los líderes, el secretario Ignacio López Rayón quedó al mando del ejército insurgente, trasladándose a Zitácuaro el 19 de agosto de 1811. Y se instaló la Junta de Zitácuaro como órgano de gobierno junto con Verduzco y José María Lisiaga, y se oponía al gobierno peninsular, pero más no se perdía la autoridad suprema a Fernando VII. En el sur de España, Morelos se organizó para tomar el control de varios pueblos y ciudades cercanas a Acapulco, ciudad que intentó tomar pero no tuvo éxito, así que se dirigió a Chilpancingo y a este ejército se fueron uniendo personas como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana y Guadalupe Victoria. Los peninsulares ocuparon Zitácuaro, así que Rayón trasladó la Junta Nacional Gubernativa a Sultepec, México, y solicitó ayuda de Morelos. En su segunda campaña, Morelos logró llegar desde el sur a Cuautla y así poder elaborar un plan para entrar y tomar México. Por orden del virrey Venegas, José María Calleja sitió la ciudad de Cuautla desde febrero hasta mayo de 1812, así que la dejó incomunicada, sin poder abastecerse de agua ni alimento. Y así Calleja ofrecía perdón a Morelos a cambio de rendirse, y Morelos ofrecía su perdón a cambio de abandonar el sitio. El último día que estuvieron ahí fue porque la mayoría de las personas estaban enfermas, por lo que el ejército de Morelos decide romper y abandonar la ciudad. Así se dio el rompimiento de Cuautla. Mientras tanto, José Bonaparte seguía en el trono y la Guerra de Independencia Española de 1808, que ya se había mencionado antes, buscaba reinstalar en el trono a Fernando VII. La Constitución de Cádiz de 1812 fue elaborada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo, y esta fue la primera constitución de España que tenía carácter liberal, ya que otorgaba derechos y libertades a los ciudadanos nacidos en todos los territorios de la corona española, sin importar si eran peninsulares o americanos. Dicha constitución estaba inspirada en pensamientos de la Ilustración, y en ella plasmaba soberanía popular, división de poderes, federalismo, igualdad entre todos los ciudadanos, abolición a la Inquisición, y limitaba la autoridad de la monarquía. Así como mencionamos antes,
pasó a ser causa externa de la independencia de Nueva España. En la Nueva España, después de romper y abandonar el sitio de Cuautla, Morelos lanzó su tercera campaña en localidades de Puebla, Veracruz y así hasta llegar a Oaxaca, logrando tomarlas y haciendo ir a los peninsulares. Y así causa una gran pérdida en el gobierno colonial por los recursos que esta ciudad aportaba, y Morelos fue aumentando su prestigio. En 1813, en la Ciudad de México, Francisco Javier Venegas fue relevado como virrey y gracias a la Constitución de Cádiz lo sustituyó Félix María Calleja, tomando el cargo de jefe político superior de la Nueva España, ya que tuvo victorias contra los movimientos insurgentes de Hidalgo, Allende y López Rayón. A finales de 1812, Morelos se dirige al público y Morelos se dirige a Acapulco y después de la toma de Oaxaca, ya que no pudo tomar esa ciudad durante su primer campaña. El 12 de abril de 1813 sitió la ciudad encerrando el ejército realista de Pedro Antonio, y los refugiados se rindieron el 16 de agosto de 1813. Al tomar Acapulco se consiguió uno de los puntos claves, porque se trataba de uno de los mejores puertos del país. Más adelante, Morelos convoca a los miembros de la Junta y a otros líderes en Chilpancingo para la creación de un congreso nuevo, para un nuevo orden en el gobierno y para sustituir la Junta de Zitácuaro, y así el 13 de septiembre de 1813 se conformó el Congreso de Chilpancingo, integrado por los 3 vocales de la Junta de Zitácuaro, también Andrés Quintana Roo, Carlos Bustamante, entre otros líderes insurgentes, y en este congreso se llevaron a cabo importantes acontecimientos en la historia. Por ejemplo, el 14 de septiembre de 1813, en la sesión de apertura del Congreso, Morelos presentó el documento Sentimientos de la Nación, redactado por él mismo. Este documento contenía la Declaración de Independencia de América y España, la religión católica como única, soberanía en la nación, división de poderes, gobierno liberal, derechos del pueblo, igualdad de los americanos, abolición de la esclavitud y la eliminación de tributos. Por este documento, Morelos es llamado siervo de la nación, inspirado en un capítulo de la Biblia. Este es uno de los documentos más importantes en México y es lo que rige a la primera constitución de nuestro país. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso de todo el movimiento insurgente da un acta para proclamar la independencia de la América septentrional, refiriéndose al territorio continental de la Nueva España, ya que no se contaba con un documento oficial desde el inicio del movimiento. Este documento propone la separación de Nueva España a España y ya tenía validez legal. Por otro lado, la Guerra de Independencia Española terminó en abril de 1814. Por eso Napoleón y los invasores franceses abandonaron España, y así pudo regresar Fernando VII y por ende anuló todos los documentos decretados durante su ausencia y pudo reinstalar la Inquisición. También estableció el absolutismo en España. Por otra parte, el ejército realista expulsó a los insurgentes de Chilpancingo y tuvieron que trasladar el Congreso a Michoacán, así que el 22 de octubre de 1814, Morelos y los demás hombres promulgaron la Constitución de Apatzingán, ratificada como el decreto constitucional para la libertad de los ciudadanos, la cual es la primera constitución en la historia de México, que está basada en la Constitución de Cádiz y en el documento Sentimientos de la Nación,
y con ella se dio la creación del Estado mexicano, conformado por 242 artículos, ahí incluidos los de los documentos anteriores, y además de división de provincias, ciudadanía para todos, en la América mexicana, igualdad de los americanos, derechos del pueblo, división de poderes, formación de una república, soberanía de la nación y religión católica como única. A inicios de 1815, nuevas tropas llegaron a España como refuerzos después de haber combatido y terminando con ejércitos de Napoleón. En julio de 1815, los realistas recuperaron Acapulco, apoderándose nuevamente del sur del país, así que el Congreso se volvió a trasladar a Puebla. El 5 de noviembre de 1815, cuando iban de camino a Puebla, en Temalaca, los realistas interceptaron el camino de los insurgentes y los derrotó en esta batalla, capturando a Morelos, y después de ciertos procesos fue su fusilamiento el 22 de diciembre de 1815, y debido a esto el gobierno de los realistas dio por terminado el movimiento de independencia. Aquí termina esta etapa y sigue la resistencia. Con la muerte de Morelos, los insurgentes eran muy pocos y en ocasiones habían intentos de guerrillas en diferentes estados del sur de México, los cuales serían masacrados por el virrey y el ejército realista, que continuaba aumentando. Hasta este momento, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero eran los únicos con la esperanza de sacar adelante este movimiento. En 1816, el virrey Félix fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca y comenzó a ofrecer indultos a los insurgentes que se retiraron de la guerra, y tras esto únicamente Vicente Guerrero continuó en la lucha. En 1817 llegó desde Inglaterra a Nueva España Francisco Javier Mina, que junto con el fraile eran partidarios de la Constitución de Cádiz, que había sido suprimida en España, y apoyaban al movimiento de la independencia de la Nueva España. Gracias a Francisco Javier Mina, que reunió a extranjeros para crecer el ejército insurgente, se nombra a esta etapa la Resistencia, junto con el líder Pedro Moreno. Así que la batalla del Fuerte del Sombrero en Guanajuato se dio el 4 de agosto de 1817, donde ganan contra el ejército realista. Después de 7 meses de resistencia, Mina y Moreno fueron sorprendidos descansando y fusilaron a Pedro Moreno, y a Francisco Javier Mina lo tomaron como prisionero, y días después fue fusilado por órdenes del virrey. En 1819 la mayoría de los líderes que habían resistido fueron derrotados, tales como Guadalupe Victoria, que tuvo que esconderse tras ser vencido. Rayón y Bravo también fueron derrotados. Así que el único líder insurgente de pie era Vicente Guerrero. Y como último tenemos la consumación. En 1820 en España triunfó la Revolución Liberal y obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, y con ellos eliminar nuevamente el absolutismo y la Inquisición. También desapareció el puesto de virrey, y la mayoría de los criollos realistas abandonaron la lucha al ver que sus intereses habían sido perdidos, y así que se unieron al movimiento independentista. Y bueno, la conspiración
Profesa una serie de juntas organizadas por miembros del clero y la nobleza, integrantes del régimen absolutista que no querían perder sus puestos y privilegios con la imposición de la Constitución liberal, por lo que decidieron iniciar un movimiento para independizar a Nueva España. Agustín de Iturbide fue nombrado líder de movimiento y buscó contactar a los insurgentes y unir los movimientos de independencia. Iturbide envió cartas a Guerrero para proponer unir los movimientos, pero Guerrero no aceptaba la propuesta. Y después de varias negociaciones y propuestas, Iturbide y Guerrero acordaron reunirse el 10 de febrero de 1821. En Acatempán fue donde se dio el abrazo de Acatempán. Como símbolo de paz, pusieron alto a la guerra y unieron a sus dos movimientos de independencia. Así también el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, que contenía el Acta de Independencia de América Septentrional, en el cual se declaraba a la Nueva España como un país soberano. El Plan de Iguala establecía tres principios. Establece la independencia de la Nueva España, la religión católica como la única y la unión de todas las clases sociales, además de mantener la monarquía de Fernando VII y la creación de un ejército que uniera a los movimientos de todas las regiones del país. Y tiempo después, los tres principios del Plan de Iguala fueron conocidos como las tres garantías y se reconoció al ejército trigarante, siendo el líder máximo Agustín de Iturbide. El ejército trigarante se enfrentó y derrotó en varias batallas al ejército de realistas y absolutistas. Posteriormente, el ejército trigarante comenzó una campaña para difundir el Plan de Iguala y para llamar a la paz. El 5 de julio de 1821, los españoles realistas de altos mandos dieron un golpe de estado contra el jefe político superior, Juan Ruiz, para sustituirlo por el general Juan O'Donoghue, quien llegó al país y asumió el puesto el 3 de agosto de 1821 en Veracruz y el 24 de agosto de 1821 en Córdoba. Iturbide se entrevistó con O'Donoghue para explicarle que el gobierno realista ya había sido derrotado, por lo cual firmaron los Tratados de Córdoba, que fue el documento que puso fin a la lucha y que reconoce la independencia de México. Dado esto, el 27 de septiembre de 1821 se consuma la independencia de México, realizando la entrada triunfal. Bueno, pues esta sería mi exposición. Gracias por su atención.